When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Germán Segura. Yo los voy a acompañar esta mañana en esta webinar que ha organizado nuestro estudio, denominada Actualización de las normas laborales en tiempos de COVID-19, particularmente las normas que ha tomado nuestro país, Chile, ya en relación a la pandemia que estamos viviendo. Primero que todo, esperar que estén todos muy bien dentro de lo que nos toca vivir. La conferencia de hoy justamente tiene como fundamento, digamos, revisar las normas de carácter laboral en materia chilena y ver de qué manera se han ido adaptando y de qué manera se aplican también hoy día a raíz de esta pandemia que es el COVID-19. La verdad es que yo traté de hacer una síntesis de todos los temas más relevantes que se están viendo hoy día, pero es bastante difícil entrar a profundizar en cada uno de ellos, ya que podríamos estar toda la mañana hablando de cada uno de los temas que hoy día les resumí, ya para efectos prácticos y también de cierta manera pedagógicos. Esto ya que son temas bastante delicados, en muchos casos materias nuevas, ya con normativa nueva, que hoy día se está aplicando sobre la marcha, ya una marcha blanca que ya en muchos casos pasó, y hoy día ya estamos en etapa de fiscalización de muchas materias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Germán Segura, yo soy socio del estudio, pertenezco al departamento laboral y hoy día les voy a estar hablando de esta actualización de las normas laborales en Chile. Cualquier consulta me la pueden hacer a mi correo electrónico gsegura@mongroup.com en relación a la capacitación, esta webinar que le estamos dando hoy, ¿ya? Y también si necesitan una asesoría laboral o cotizar directamente alguna capacitación para su empresa, ya directamente con alguno de los temas que estamos viendo hoy día. Bueno, vamos a empezar de lleno ya en lo que es el webinar. Les pido por favor que cualquier consulta, como les puse en el chat, me la envíen al correo electrónico. La verdad es que la webinar es más de carácter expositivo, ya la idea es hacerles un panorama general de lo que es hoy día la realidad en normas laborales chilenas y cómo se está aplicando ya con este casi un año prácticamente que llevamos de aplicación de estas normas. Bueno, en primer lugar, estamos en contexto de la aplicación del COVID-19. La principal obligación en este sentido que nace en materia laboral la vemos en esta norma que está en el artículo 184 del Código del Trabajo. Esta norma ya se ha venido aplicando hace bastante tiempo. Recordemos que nuestro país ha estado bastante agitado en muchos ámbitos. Esta norma se aplicó desde un principio también con lo que es la crisis social ya en octubre del 2019, ya en relación al deber de protección del empleador y este derecho nuevo hace algunos años que se implementó a favor del trabajador. Vamos a analizar cada uno de estos dos puntos. Bueno, ya con la crisis social, como yo les decía, este artículo 184 del Código del Trabajo, que nos plantea el deber de protección del empleador, empezó a sonar muy fuerte y ya hoy día con la pandemia ha ido tomando aún más fuerza ya en cuanto a su aplicación práctica y la exigencia también que hacen hoy día los trabajadores de su aplicación ya dentro de la relación laboral. Y también, lógicamente, las autoridades administrativas y judiciales cuando esto se judicializa o se denuncia a través de las entidades administrativas, que en este caso puede ser la Seremi de Salud o la Inspección del Trabajo. Bueno, ¿qué nos habla este artículo 184? Nos dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente
la vida y la salud de los trabajadores. Estos puntos destacados, en negrita, subrayados, son súper importantes, ya que la legislación chilena nos exige todas las medidas de seguridad, no basta con algunas, ¿ya? En ese sentido, hoy día yo les hago el llamado ya a revisar los protocolos de funcionamiento dependiendo del área en que se encuentre su empresa, para justamente cerciorarse y certificar de que estén cumpliendo con todas las medidas de seguridad, ya que al momento de una fiscalización o al momento de un juicio laboral, cuando el juez empieza a determinar cuáles fueron las medidas que tomó el empleador, no le van a bastar algunas, tienen que estar todas las medidas. ¿Y para qué van a ser estas medidas? Todas las medidas que sean necesarias para proteger, como dice acá, eficazmente. Ya la palabra eficaz es fundamental acá en cuanto a la vida y la salud de los trabajadores. Hoy día estamos frente a una pandemia, que estamos en pleno auge todavía. Por lo tanto, la vida y la salud de los trabajadores es fundamental. Y de acuerdo a eso, se analizan las medidas que toman las empresas en relación a sus trabajadores. Por eso es súper importante, en el sentido de poder tomar una decisión empresa de si los trabajadores, por ejemplo, van a prestar servicios de manera presencial o remota a través de teletrabajo, trabajo a distancia, de cerciorarnos de que se mantengan todas las condiciones necesarias ya para proteger la vida y la salud de esos trabajadores. Y en función de eso, tomar las medidas pertinentes y también las decisiones dentro de la empresa, ya de acuerdo a la que nosotros necesitemos también, pero siempre en vista de este derecho fundamental, que es el derecho a la vida de los trabajadores. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se materializa? Bueno, debemos mantener, como dice acá, las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, ¿ya? Como también entregar los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Hoy día este artículo se aplica de manera fundamental dentro de la relación laboral, ya que justamente, de acuerdo a su definición, hoy día en materia de higiene y seguridad es fundamental dentro de la empresa. Debemos cerciorarnos de que se cumplan con todas las medidas, ya desde siempre, ya desde el Decreto Supremo 594 en nuestro país se han exigido todas las medidas de higiene y seguridad. Pero estas medidas, ya esta exigencia del cumplimiento de estas medidas se han ido acentuando, ya lógicamente, con la pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, hoy día la exigencia es mayor. Al igual que la entrega, por ejemplo, de los elementos de protección personal, que hoy día se amplía a los elementos para evitar contagios ya del COVID-19, como lo son, por ejemplo, la entrega de mascarillas, su constancia de entrega, la disposición de alcohol gel dentro de las instalaciones de la empresa, la toma de temperatura, el ingreso y salida de los trabajadores, en fin, una serie de protocolos que hay que revisar, hay que implementar dentro de la empresa. ¿Ya? Nosotros acá, bueno, hay muchos clientes conectados nuestros, nosotros hemos hecho hartos trabajos en el sentido justamente de implementar estas medidas de seguridad, y los que no, los invito a mandarme un correo para que lo revisemos, ya que hoy día estamos ya en etapas de fiscalizaciones de la CEREB y de la Inspección del Trabajo para exigir el cumplimiento de estas medidas. Por otro lado, como yo les decía, hace un par de años ya se estableció en este mismo artículo 184 una modificación en donde se establece un derecho para el trabajador. Este derecho está en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, y es el derecho del trabajador a hacer abandono del trabajo cuando estime que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Este es un derecho del trabajador, por lo tanto lo puede ejercer cuando estime ya justamente que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Tiene consecuencias, ya que lógicamente el hacer uso de este derecho ya va a implicar también una obligación por parte del empleador, que es de dar aviso a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo va a tener que cerciorar cuáles son las condiciones que están poniendo en riesgo ya la vida o la salud del trabajador. Hoy día, en materia de COVID-19, perfectamente se podría dar que un trabajador haga abandono de su trabajo porque en la empresa no existen protocolos adecuados frente al COVID-19, porque frente a un contagio no se están tomando las medidas preventivas, etc. Esto es un trabajo bastante arduo que hay que ir haciendo paso a paso, como vamos a ir viendo más adelante, y que dice relación también con la actualización de las documentaciones laborales que ustedes tienen dentro de su empresa. Fundamentalmente hoy día tenemos una obligación, que es la de actualizar los reglamentos internos de higiene y seguridad dentro de la empresa, fundamentalmente con lo que es el COVID-19, ya todas las medidas de prevención y los protocolos que va a establecer la empresa en caso de contagio de algunos de sus trabajadores, y por otro lado con la denominada ley de teletrabajo, que vamos a analizar brevemente también hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, también esa obligación hoy día está dentro de las empresas, el de actualizar los reglamentos internos, y que estos reglamentos internos no obedezcan una copia de
cualquier lado, sino que sean reglamentos internos que se trabajen de acuerdo a la realidad de las empresas. Hoy día nosotros tenemos que trabajar justamente a la medida, por así decirlo, de cada empresa, ya, y que el reglamento interno, también los contratos de trabajo y los anexos reflejen la realidad dentro de la organización. Realidad que está muy cambiante, pero hay que irla actualizando ya a través de contratos, anexos y el reglamento interno. Yo sé que es complejo, muchos más veces estamos preocupados de la producción, de en el fondo la prestación de nuestros servicios, etcétera, pero mi obligación justamente es hacérselos presentes, ya que después frente a una fiscalización, frente a una contingencia administrativa o judicial, esto va a pasar la cuenta ya en el sentido de no tener al día nuestra documentación laboral, que es algo básico. Bueno, dentro de este contexto de medidas de prevención tenemos que estar muy atentos al programa de gobierno denominado Paso a Paso Laboral, que pueden conocer más, como dice acá, en www.pasoapasolaboral.cl. Y este es un programa que consiste justamente en un conjunto de medidas para la reapertura gradual ya de lugares de trabajo, velando siempre por la protección de la vida y la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a este paso a paso y trabajar también mucho con las mutualidades a las cuales estamos adheridos, por ejemplo, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, para justamente estar atentos a los protocolos que nos van a regir, como yo les decía, en el rubro al cual nosotros estemos dedicados. Ya es muy diferente cuando uno asesora a una constructora, asesora a una agrícola, ya que tienen protocolos totalmente distintos en general, y va relacionado también con la forma de desarrollar los trabajos, de prestar los servicios. ¿Ya? Lo mismo cuando una asesora empresa, por ejemplo, de servicio, en donde hoy día estamos todos concentrados en regularizar un teletrabajo, a diferencia del rubro de la construcción, el rubro gastronómico, etc. ¿Ya? Por eso es súper importante que vayamos y nos vayamos acostumbrando a tener una asesoría personalizada. ¿Ya? Yo siempre les digo en las capacitaciones, en los webinars, que hoy día es muy difícil dar receta de carácter general, ya que uno tiene que entrar a profundizar en detalle la realidad de cada empresa para poder asesorar de manera correcta. De lo contrario, puedo estar implementando algo que puede ser bueno para una empresa, pero que va a ser perjudicial para la mía. Bueno, dentro de todas las medidas que se fueron implementando, sugiriendo ya desde el año pasado, en marzo, cuando entramos de lleno en esta pandemia, tuvieron una serie de dictámenes dando vuelta de la Dirección del Trabajo. Los dictámenes son jurisprudencia administrativa, ya lo emite la Dirección del Trabajo y va sentando ciertos criterios. Justamente el año pasado, como yo les decía, una de las medidas que se propuso por parte de la Dirección del Trabajo fue justamente la adopción de la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, ya para evitar justamente los desplazamientos de los trabajadores y por ende los contagios. Ahora, esta ley propiamente tal no salió inmediatamente, ya que se hizo primero como una recomendación de la Dirección del Trabajo. Y ahí muchas empresas se relajaron, ¿ya? Se relajaron porque empezaron a funcionar ya desde un principio de la pandemia, que estuvo muy bien, ya en el sentido de que fue una medida justamente de prevención, pero que ya con el correr del tiempo, el 1 de abril del 2020, esto ya se transformó en una ley de teletrabajo, ¿ya? Que es la ley 21.220. Esta ley de teletrabajo hoy día nos rige ya todo lo que es la prestación de servicio, modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. Ahora, esta ley dio una especie de marcha blanca, que es el plazo para ajustarse a la ley, que fue de 3 meses, ya respecto a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en esta modalidad. Conjuntamente con esto, se actualizó también el portal de la Dirección del Trabajo, y a partir de julio del año pasado estuvo disponible y está la casilla de teletrabajo-trabajo a distancia @det.gov.cl, cuyo objetivo es que los empleadores puedan registrar dichos pactos ya en el contexto de la ley 21.220. Para lo anterior, ya los empleadores deben descargar una planilla respectiva. Hoy día estamos llenos de planillas, en tanto en la comisaría virtual, para obtener permiso, etcétera. Es una realidad con la que tenemos que acostumbrarnos a convivir hoy día y también a saber llenar las planillas. Ya que muchas veces cuando no llenamos bien las planillas son objeto de rechazos ya o de información errónea en las instituciones pertinentes. Bueno, una de estas planillas es justamente la del teletrabajo, en donde justamente los empleadores deben descargar esta planilla e informar ya justamente los pactos de teletrabajo. Los pactos es un sinónimo de anexo. Siempre que hablemos de pacto
normativa nueva, estamos hablando de anexos de contrato de trabajo. Anexos que en realidad las empresas no están muy acostumbradas a realizar. Ya cuando uno va a hacer una auditoría laboral, a revisar la documentación laboral, se da cuenta que existe mucha información, sobre todo trabajadores con antigüedad, que no está actualizada. ¿Ya? Y eso es una infracción de carácter administrativo y también nos puede jugar en contra el día de mañana frente a una contingencia judicial. Esta ley de teletrabajo, la ley 21.220, nos habla de dos modalidades. Yo les decía, el teletrabajo, que es aquella prestación de servicios que se realiza a través de medios tecnológicos, que vamos a ver que deben ser suministrados por el empleador, y el trabajo a distancia, que es aquel que se realiza en un lugar distinto a la dependencia de la empresa, pero sin medios tecnológicos. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchas empresas que todo lo que es trámite administrativo, etcétera, facilitaron la modalidad de trabajo a distancia para los juniors administrativos. Entonces el junior podía hacer una serie de trámites ya desde su casa, ya no tenía que ir a la dependencia de la empresa para evitar contagio, porque la oficina estaba cerrada, etcétera. Distinto es el teletrabajo, en donde el trabajador necesita de medios tecnológicos, ya como esta fotografía acá, y ojalá que todos estuviésemos con ese ambiente de teletrabajo, pero bueno, es lo ideal, ¿no? Y es esta modalidad donde están los medios tecnológicos hoy día que deben ser facilitados por el empleador y que se prestan a través de estos medios. ¿Ya? Ese es el teletrabajo, a diferencia del trabajo a distancia, que no necesariamente lo vamos a necesitar estos medios tecnológicos para prestar nuestros servicios. Ahora, ¿cuáles son las cláusulas esenciales ya del anexo de teletrabajo? Nosotros tenemos que hacer un anexo en el caso de que tengamos trabajadores que estaban en una modalidad presencial y hoy día quieren pasar a un teletrabajo, o un contrato de trabajo propiamente tal que incluya esta modalidad y que tiene que tener estas cláusulas esenciales. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales del acuerdo? En primer lugar, está la indicación expresa de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. O sea, debemos explicar ¿ya? Y especificar si vamos a tener una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. También si esta modalidad va a ser total o parcial. Es perfectamente factible que hoy día podamos establecer jornadas mixtas de cumplimiento de jornada. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho han sido muchas las recomendaciones que se han llevado a cabo en muchas empresas, ya el sistema de trabajo por turno. Ya también en esta reapertura gradual podemos establecer, por ejemplo, que una semana el trabajador preste servicio en su domicilio, en su casa, y la semana siguiente en las dependencias de la empresa. Es una modalidad parcial, digamos, de teletrabajo, ya o jornada mixta en ese sentido. Y en este último caso debemos establecer la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. Por ejemplo, establecer turnos, ¿ya? Lunes, martes y miércoles va a ser en dependencia de la empresa, jueves y viernes en el domicilio o la fórmula que ustedes quieran. Lo importante es que esté especificado, ya que de lo contrario genera incertidumbre. Nos vamos a las reglas generales, que es justamente una de las máximas del derecho laboral, que es un derecho de costumbre, es, por ejemplo, la cláusula tácita. Por lo tanto, si nosotros nada decimos y las partes dan aplicación a cierto cumplimiento de jornada, después ese trabajador podría alegar que hay una cláusula tácita, ¿ya? O sea, se han modificado las condiciones tácitamente sin haber modificado necesariamente a través de un contrato o un anexo, y por lo tanto va a exigir que se respete esa modalidad. ¿Ya? Así que ojo con eso. Se han dado muchas situaciones de hecho en este momento a raíz de la pandemia que hay que regularizar, ¿ya? Y una de estas situaciones justamente está la modalidad de cumplimiento de nuestra prestación de servicio. En segundo lugar está el establecer el o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones. Esta cláusula está así desde la ley, pero en la aplicación propiamente tal del teletrabajo en tiempos de pandemia no es posible que el trabajador elija libremente, ya que existen obligaciones hoy día, ya que lo vamos a ver a través del reglamento de teletrabajo, de justamente que el empleador verifique que el lugar de trabajo del trabajador en teletrabajo, trabajo a distancia, cumple con todas las medidas de higiene y seguridad para prestar esos servicios. Por lo tanto, hoy día el elegir libremente el lugar donde se prestarán los servicios está de cierta manera muy restringido y prácticamente suprimido en tiempos de pandemia. Piensen ustedes que esta ley salió bastante apurada en el sentido de que venía tramitándose ya bastante tiempo, pero a raíz de la pandemia tuvo que tener un aterrizaje forzoso, como le digo yo,
y por lo tanto teletrabajo, que es una modalidad de trabajo flexible, ya inclusivo, etcétera, vino a obedecer a una necesidad imperiosa justamente de evitar los contagios. Y quedaron justamente estas partes de la ley en donde no se pueden aplicar hoy en día. Estaba pensado este teletrabajo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que estaba muy de moda antes de la pandemia los work café, o irme a un Starbucks, a un cafecito a trabajar. Bueno, en ese sentido estaba pensaba la ley de teletrabajo, por lo tanto, ahí nos calzaba que el trabajador eligiera libremente dónde prestar sus servicios, o como esta señora que está aquí en la playa, etc. Hoy día es más restringido ya que tengo que tener claridad dónde se van a estar prestando los servicios. Bueno, el periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido por un tiempo determinado. Ya, por lo tanto, debemos establecer la duración del acuerdo. Ya, establecer si va a ser indefinido por un tiempo determinado o si va a estar sujeto a una condición que es la pandemia. Ya, hay que establecer los plazos para que yo como trabajador tenga claridad hasta cuándo va a durar esta modalidad y como empleador también para poder tener certeza y una herramienta el día de mañana exigirle a los trabajadores que vuelvan y retornen a la modalidad de prestación de servicios presencial. También se establecen los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador ya respecto a los servicios convenidos con el trabajador. Todas estas cláusulas deben estar en un contrato o en un anexo, ¿ya? Aquellas personas que necesitan regularizar sus contratos o realizar anexos de teletrabajo me envían un correo y lo podemos revisar, ¿ya? Obviamente que hoy día un anexo de teletrabajo y un contrato tiene que ser hecho a la medida porque va a responder a la realidad ya de su empresa. Pero de todas maneras, ustedes tienen acá como informativo cuáles son las cláusulas esenciales de cualquier acuerdo, porque ustedes revisen los que ya realizaron si incumple con esta normativa. También dentro de las cláusulas esenciales del acuerdo, que puede ser un contrato o un anexo, la circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir la jornada en el horario en que mejor se adapta a sus necesidades o que el trabajador se encontrará excluido de la limitación de jornada de trabajo. Esto ha generado bastantes dudas, bastantes consultas, ya que quedamos como en una nebulosa y hoy día todavía las empresas no tienen muy claro esto. Bueno, en términos generales, un trabajador que está prestando servicios en teletrabajo, trabajo a distancia, puede estar en distintas modalidades de cumplimiento jornada. Primero, puede establecerse esta distribución libre, ya que hoy día no es muy aconsejable, ya que debemos establecer ciertos parámetros de conexión, etcétera. Pero está la posibilidad en esta ley, como yo les decía, esta ley pensaba en un trabajo flexible, en donde yo me podía ir a sentar un cafecito, podía distribuir mi día como yo quisiera, etc. Hoy día estamos en una realidad de pandemia, por lo tanto hay que irse adaptando también a esto. Por lo tanto, yo puedo establecer que el trabajador se encontrará excluido de la jornada de trabajo, de la limitación. Eso significa artículo 22, inciso segundo y cuarto, ¿ya? Nosotros siempre cuando hablamos de un trabajador que no tiene la obligación de registrar un ingreso o una salida, que no está bajo su gestión a un cumplimiento de jornada horaria, siempre hablamos artículo 22, ¿ya? Pero el artículo 22 es mucho más amplio que eso. El inciso segundo y cuarto nos habla de este trabajador que está excluido de la limitación de jornada de trabajo. De todas maneras, yo siempre recomiendo poner en los contratos, no obstante estar excluido, ya la prestación de los servicios deberá ser preferentemente en el horario de funcionamiento de la empresa, que puede ser de 9 a 6, lo que sea. Pero es importante establecer ciertos parámetros, lo que no quiere decir que el trabajador tenga que cumplir ese horario como un trabajador que está sujeto al cumplimiento de jornada horaria. Y esa es otra posibilidad. Hoy día en teletrabajo existe la posibilidad que yo esté sujeto al cumplimiento de una jornada horaria. Y para eso tengo que establecer los mecanismos de control de esa jornada horaria, ¿ya? Establecer un sistema de control de asistencia, ¿ya? Para poder cumplir con esa normativa. Si yo no estoy cumpliendo con esta normativa, lógicamente voy a estar afecto a multa y una serie de contingencias. Por otro lado, se debe establecer el tiempo de desconexión, ¿ya? Este es un derecho. El derecho a desconexión es un derecho que se estableció con esta ley de teletrabajo y es un derecho que establece ya que el trabajador debe estar a lo menos 12 horas ya sin la obligación de responder requerimientos de su empleador, ya por cualquier medio. O sea, significa que durante por lo menos 12 horas de 24, o sea, en un lapso de 24 horas, durante 12 horas al menos, yo debo estar ya sin la obligación de responder requerimientos de mi empleador, de cualquier medio. Por eso es súper importante que lo respetemos y tengamos conciencia de este derecho de desconexión.
hay un registro de este pacto, de este acuerdo, ¿ya? Que se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a su suscripción y se debe registrar de manera electrónica, como yo les decía, en la dirección del trabajo. Yo ya les di ahí el link. Y se remite copia a la Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador, o sea, la mutualidad a la cual ustedes estén adheridos, ya que se va a hacer un trabajo en conjunto por la aplicación del reglamento de teletrabajo, ¿ya? Los que quieran, yo les puedo enviar la presentación y también algún material que yo tengo respecto a lo que estamos viendo hoy día. Así que me pueden enviar un correo y yo les envío la presentación y el material para que no se preocupen ahí de estar anotando, o por lo menos para que anoten lo principal y tengan la presentación. Bueno, también nos habla de las herramientas de trabajo. La ley 21.220 nos dice que los equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal deben ser proporcionados por el empleador. Ya esta es una obligación. El trabajador no puede ser obligado a utilizar elementos de su propiedad, ¿ya? Que el trabajador no pueda ser obligado no quiere decir que no lo pueda hacer. Perfectamente puede él utilizar elementos de su propiedad y esto debe constar en el acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, se puede hacer perfectamente. Recientemente salió un dictamen que se los voy a enviar y lo nombro acá el 22 de enero del 2021, en donde se vienen a clarificar muchos conceptos de lo que estamos viendo ahora en cuanto al teletrabajo. Y uno de los conceptos es justamente la posibilidad de que el empleador pueda utilizar elementos de su propiedad, pero debe en el fondo constar por escrito. Y también nos habla de los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos que serán siempre a cargo del empleador. Este dictamen del 22 de enero de este año también nos habla de estos costos de operación y que es en el fondo la posibilidad que también tiene el empleador de cumplir con esta obligación estableciendo una asignación de teletrabajo, ¿ya? Este dictamen, al que lo necesito, se lo voy a enviar, es muy práctico y establece una serie ya de justamente criterios que se van acentuando hoy día y se van aplicando de manera como lo dice el dictamen. Ahora, estos costos de operación no necesariamente la asignación los va a cubrir a un 100%, pero eso ya es un acuerdo que tienen que tener las partes. Y este dictamen también nos habla justamente de las asignaciones de colación y movilización, cómo se pueden ir en el fondo regulando a través de un anexo o del contrato mismo, y de acuerdo a la regulación que ellos tengan, vamos a tener en el fondo la posibilidad justamente de suprimir, por ejemplo, lo que es la movilización. Bueno, acá están los dictámenes que se han justamente emitido en relación a este tema. En primer lugar, tenemos este dictamen de la Dirección del Trabajo, el 389/007 del 8 de abril 2020, que nos habla también de este concepto de la vulneración de derechos fundamentales, etcétera, y que se los puedo enviar también a los que lo quieran. En segundo lugar, tenemos este dictamen que es muy reciente, del 22 de enero del 2021, que es el 258/003, y que nos habla justamente de todo lo que es estos criterios que yo les venía diciendo, justamente el derecho de desconexión, nos habla de la asignación de teletrabajo, la posibilidad de modificar o suprimir la asignación de colación y movilización, y una serie de otros criterios que lo pueden ir revisando. Por otro lado, tenemos un reglamento de teletrabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ya publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de julio del 2020, ¿ya? Y su aplicación, este reglamento de teletrabajo, ya tiene plena aplicación a partir de octubre del año pasado. Esto se va trabajando con la mutual a la cual estemos adheridos. Ahora, este reglamento de teletrabajo es distinto al reglamento interno de orden, higiene y seguridad que tenemos dentro de las empresas, al interior de las empresas, y que también debe ser actualizado, como yo les decía, conforme a la normativa justamente de lo que es de teletrabajo y COVID-19. Bueno, eso es lo que es teletrabajo, ya como resumen de lo que es la actualización justamente de normas laborales. Justamente el teletrabajo viene a ser una normativa nueva que empieza a regir justamente a raíz de la pandemia de manera, como yo les dije, como un aterrizaje forzoso, pero que ya hoy día es una ley y que se aplica a un 100%. Por otro lado, tenemos una serie de otras normativas, de otras leyes que se han ido dictando y que tienen como fin justamente lo que es la protección del empleo, ¿ya? Toda la información la pueden encontrar acá en www.protecciondelempleo.cl y nos habla básicamente de lo que es la Ley de Protección al Empleo, que la primera ley es la 21.227 que salió en abril del 2020, modificada
ya a grandes rasgos por la 21.232, que es esta ley del 1 de junio del 2020 denominada ley corta. ¿Ya? ¿De qué nos habla esta protección del empleo? Bueno, tenemos distintas posibilidades. En primer lugar está la suspensión de los contratos de trabajo. Todo esto con mira justamente a mantener la relación laboral. Ya son herramientas que nos permiten mantener la relación laboral y acceder a ciertos beneficios. En primer lugar tenemos la suspensión de los contratos de trabajo, ya sea legal por acto de autoridad o convencional por pacto. ¿Ya? La primera hipótesis entonces es suspender los contratos de trabajo, que puede ser por un acto de autoridad, como son las cuarentenas obligatorias, o convencional, o sea, por un acuerdo de las partes y que se materializa a través de un anexo de contrato. En segundo lugar, tenemos también la reducción de la jornada de trabajo, que es una herramienta que vamos a ver en más detalle aquí también, que nos permite reducir la jornada de trabajo de este trabajador o trabajadora y consecuencialmente con eso poder acceder a un subsidio, ya que se va a pagar con cargo a la AFP también. Y en último lugar está también una clarificación y también en el fondo establecer expresamente ciertas restricciones al término de contrato, que también lo vamos a revisar. Esto lo pueden encontrar en www.protecciondelempleo.cl y bueno, cualquier duda me pueden mandar un correo si necesitan alguna asesoría o ver algo en específico. ¿Cuáles son los efectos de suspender ya de manera legal o pactada la relación laboral? En primer lugar, los empleadores deben continuar pagando las cotizaciones previsionales de salud. Esto al 100% de la última remuneración imponible, ¿ya? Y eso se calcula también en conformidad a la página de la AFC también. Los trabajadores reciben remuneraciones con cargo al seguro de cesantía, ¿ya? O al fondo de indemnización de la AFP, en su oportunidad con los trabajadores de casa particular. Hoy día ya están adheridas a lo que es la AFC, en el caso de los trabajadores de casa particular. Esto según la gradualidad del pago del seguro, partiendo en un 70% de los ingresos en los últimos 3 meses. ¿Ya? Hoy día ya estamos con una ampliación de la cobertura que en un principio era hasta marzo de este año y ya se está pensando en diciembre ya del 2021 en todo lo que son estos beneficios. ¿Ya? Mayor información la pueden tener también en www.afc.cl. También nos habla de que durante el tiempo que estén suspendidos estos contratos, yo no voy a poder despedir a los trabajadores ya que tengan sus contratos suspendidos. Y también esta ley ya de protección del empleo nos viene a establecer expresamente que no se podrá despedir a los trabajadores por razones de caso fortuito o fuerza mayor a causa del COVID-19. Esta fue una, en el fondo, mención expresa que se hizo por parte de la ley, ya que en marzo del año pasado hubo muchos empleadores que frente a esta pandemia, que además en nuestro país nos pilló bastante golpeado ya por la crisis social, entonces hubo ciertos rubros, como el gastronómico, por ejemplo, en que se vio obligado a terminar los contratos de trabajo y en muchos casos se aplicó el caso fortuito fuerza mayor, o sea, aquel imprevisto que es imposible resistir. Y esto tiene como consecuencia que los trabajadores no reciban indemnización alguna, por eso es tan cuestionada la causal. Bueno, esta ley, ya a partir de abril del año pasado, viene a establecer específicamente que no se puede despedir a los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor a causa del COVID-19. Ya voy a tener que buscar otras causales de término de contrato, que son las que están en el artículo 159, 160, 161 del Código del Trabajo, ¿ya? Pero no por específicamente caso fortuito o fuerza mayor. También dice que no se aplicará la norma de suspensión de contrato, ya sea por acto de autoridad o por pacto, para las trabajadoras que gocen de fuero maternal, ¿ya? Justamente las trabajadoras que gocen de fuero maternal, y en general todos los que tengan fuero, por ejemplo los fueros sindicales, no van a poder ser suspendidos sus contratos, ya que se entiende que habría un perjuicio claramente para, en este caso, la trabajadora que tiene un fuero maternal. Un perjuicio económico porque recibiría menos ingresos. Por lo tanto, se establecieron otras herramientas que vamos a ver ahora, en el caso de trabajadoras con fuero maternal y también que estén haciendo uso de su postnatal parental, etc. ¿Ya? Pues lo vamos a ver ahora también. Esto es, por regla general, ya las consecuencias, los efectos de suspender un contrato, ya sea de manera legal, por acto de autoridad o pactado. En segundo lugar, como yo les decía, está este pacto de reducción de jornada de trabajo, que consiste en que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta un 50% de su jornada de trabajo, ¿ya? Esta reducción tiene como efectos que el empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas y cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada,
O sea, yo reduzco en el fondo lo que es jornada y por ende remuneración y también me baja la carga impositiva. Y el trabajador recibirá un complemento con cargo a la AFC adicional a su sueldo de hasta un 25% con cargo al seguro cesantía. ¿Ya? Se mantienen beneficios como son los aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos. Este tema también ha dado bastante que hablar y la verdad es que yo los invito a tener criterios uniformes, que no se caiga en discriminaciones, etcétera. Por eso hay que tener criterios súper universales dentro de la empresa y también que estén pactados. Ya en el sentido, si voy a mantener ciertas asignaciones, el tema de los bonos también es bastante complejo, en la mayoría de las empresas no están regulados. Por lo tanto, cuando se deja la interpretación, el día de mañana yo voy a tener una contingencia como empresa, ya que nosotros tenemos siempre una presunción a favor del trabajador en caso de que no estén escriturados estos beneficios. ¿Ya? Esto está en el artículo 9, artículo 10 del Código del Trabajo, y finalmente, si no tenemos escrituradas las condiciones laborales, siempre va a haber una presunción a favor del trabajador, mucho más en los tribunales laborales que son eminentemente pro trabajador. Esto nos ha llevado a hacer una serie de trámites. Hoy día la verdad es que nosotros estamos con bastante tema burocrático y nos hemos transformado en una especie de call center nosotros los abogados acá del departamento laboral, de lo que es la FC, AFP, Dirección del Trabajo, etcétera, porque son plataformas que lógicamente se deben ir actualizando y que esto no siempre es simultáneo. Estamos frente a una pandemia, ¿se entiende? Por lo tanto, ha sido bastante complejo el ir, digamos, adaptándose y poder ir siguiendo todo el ritmo de estos trámites. Ahora, el empleador, por regla general, siempre debe llenar los formularios por él y sus trabajadores, salvo en el caso de los trabajadores de casa particular, que ellos mismos realizan el trámite en la institución que corresponda, según la opción que se hayan tomado, como reducción de jornada o suspensión. Ahora, por regla general, la FC va a ser el organismo, digamos, competente para conocer todo lo que sea la suspensión de contrato de, de los trabajadores dependientes, la AFP en caso de suspensión de trabajadores de casa particular, que hoy día ya están incorporadas la mayoría de la AFC, y la Dirección del Trabajo en caso de reducción de jornada. Estos son los organismos en donde nosotros tenemos que hacer los trámites y que yo los invito a revisar sus páginas web, ya que han hecho un gran esfuerzo por mantenerla actualizada y también bastante didáctica en cuanto a su información. Dentro de las herramientas también, nosotros tenemos hoy día una ley de crianza protegida. Ya es la ley 21.247 que establece beneficios a padres o madres que estén haciendo uso del permiso postnatal parental o que tengan el cuidado de niños o niñas nacidos a contar del 2013. Esto con motivo de la pandemia originada por la enfermedad denominada COVID-19. O sea, hoy día tenemos una herramienta, ¿ya?, que tiene como finalidad extender el postnatal parental para aquellas trabajadoras que estén haciendo uso de él o para aquellas personas que tengan a su cuidado niños o niñas nacidos a contar del 2013. Está esta ley que permite acceder a subsidios, ya que es muy similar a lo que es la suspensión de la relación laboral y que se tramita según la opción que yo voy a tomar. Por ejemplo, a mí me encantan estas infografías, lo encuentro súper práctico y estas las encuentran en la página en general del gobierno, del Ministerio del Trabajo, sigo harto el subsecretario de Salud también, a quien le mando salud, y siempre se preocupan de tener estas infografías que son bastante prácticas y yo en general también se las envío a mis clientes. Entonces, ¿cómo accedo a esta ley de crianza protegida? La licencia médica preventiva parental COVID-19, que tiene como objeto extender el postnatal parental, este trámite ya está disponible desde julio del año pasado en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. En el caso que yo quiera acceder a la ley de protección del empleo por tener a mi cuidado, y en ese sentido puede ser cualquier persona que tenga el cuidado personal de estos niños nacidos a partir del 2013, el trabajador deberá informar a su empleador, ya que tendrá 2 días hábiles para hacer la solicitud en la FC. De no hacerlo, el trabajador podrá realizar este trámite directamente en la FC. ¿Ya? En general, la FC ha sido muy utilizada en este tiempo porque no solamente ve esto, recordemos que también la FC por esencia y por naturaleza está justamente pensada en pagar todo lo que es el seguro de cesantía, que hoy día tenemos gran cantidad de gente cesante. Por lo tanto, está preocupado de pagar estos seguros de cesantía y además estos subsidios, ya por así decirlo, que se tramitan conforme a lo que ya hemos visto. Por lo tanto, tenemos estas herramientas que se han ido justamente
sacando a raíz de el COVID-19 y que tiene como fin, todo lo que estamos viendo tiene como fin justamente mantener la relación laboral, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que, como empleador también, tomar la decisión y ver qué es lo que queremos, digamos, con nuestros trabajadores hacia el futuro. También en cuanto a la modalidad de prestación de los servicios, si vamos a extender una modalidad de teletrabajo pensando en el futuro, si es provisional. Hay que ir revisando ya para ir tomando las decisiones y esto de la mano de las actualizaciones de los contratos, ya de los anexos, y también de hacer nuestras fiscalizaciones internas, ¿cierto? Para saber si estamos cumpliendo con todos los procedimientos de seguridad. Bueno, ese sería el resumen de todas estas leyes, esta normativa laboral en tiempos de pandemia. Les dejo mi correo electrónico acá, gsegura@mongroup.com, para todos aquellos que les haya quedado alguna duda o que me quieran solicitar el material que yo les prometí, que es la presentación más los dictámenes y reglamento de teletrabajo. También alguna infografía también que les puedo enviar si les quedó alguna duda de los trámites que hay que hacer. Agradecerles infinitamente la participación de hoy día a todos los conectados y voy a ver si acá tengo algún mensaje. Parece que se escuchó perfecto, así que bueno, nada más que agradecerles. Ahí está mi correo electrónico. A todos los que participaron hoy día, me escriben en caso de cualquier consulta y yo les envío el material que se les prometió acá en la presentación. Bueno, que tengan un excelente día. Muchos saludos a todos, un gran abrazo y síganos también en nuestra página www.mongroup.com. Ya vamos a estar subiendo más webinars en el futuro. Así que eso, que estén muy bien, cuídense.